Buenos Aires es la capital de Argentina, pero llamarla solo eso es quedarse corto. En Buenos Aires hay un metro más antiguo que el de cualquier ciudad de América Latina. Hay una avenida tan ancha que cruzarla requiere 2 cambios de semáforo. Hay una librería instalada dentro de un viejo teatro de ópera, considerada una de las más bellas del mundo. Y hay una cifra cultural que coloca a esta ciudad por encima de cualquier otra del planeta en una categoría que casi nadie le asocia. Hoy vamos a descubrir los 25 datos más sorprendentes sobre Buenos Aires. Del número 25 al número 1, porque el dato número 1 no es el tango, no es el fútbol, no son las parrillas. Es una cifra cultural por la que Buenos Aires ocupa el primer puesto del mundo. Cuando la oigas, vas a entender por qué a esta ciudad se la llama la París de Sudamérica sin exagerar. Antes de empezar, Buenos Aires está en la costa oeste del Río de la Plata, frente a Uruguay. Tiene unos 3 millones de habitantes dentro de la ciudad y alrededor de 15 millones en su área metropolitana, una de las más pobladas del hemisferio sur. En su trama urbana caben siglos de inmigración superpuestos. Antes de nada, suscríbete, activa la campanita y deja un buen like para apoyar este contenido. Empecemos. Dato número 25. Buenos Aires no se fundó una vez. Se fundó 2 veces. La primera fundación ocurrió en 1536, cuando el español Pedro de Mendoza estableció un asentamiento en la orilla del Río de la Plata. Pero fue un desastre. Hambre, ataques indígenas, enfermedades. 5 años después, los colonos abandonaron el lugar. 44 años más tarde, en 1580, otro español, Juan de Garay, refundó la ciudad sobre el mismo sitio. Esa segunda fundación sí prosperó. Por eso Buenos Aires tiene, técnicamente, 2 fechas de nacimiento y 2 fundadores distintos en 2 siglos. Dato número 24. El nombre de Buenos Aires no tiene nada que ver con el clima. Viene del puerto. Cuando Pedro de Mendoza llegó en 1536, encomendó la expedición a una advocación de la Virgen María muy popular entre los marinos. Santa María del Buen Aire, venerada en Cagliari, en Cerdeña, como protectora de los navegantes. Los hombres de Mendoza eran marineros y fundaron la ciudad en su honor. Con el tiempo, el nombre se acortó. Buen Aire, Buenos Aires. La ciudad no se llamó así por tener buen aire, sino por una virgen italiana. Dato número 23. Buenos Aires se asoma a uno de los cuerpos de agua más extraños del planeta, el Río de la Plata. En su desembocadura, mide 220 kilómetros de ancho. Es el río más ancho del mundo. Tanto que desde la costa de Buenos Aires no se ve la orilla uruguaya del otro lado. La vista es de mar abierto. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron en 1516, creyeron que era un océano interior y lo llamaron Mar Dulce. Sus aguas, marrones por los sedimentos del Paraná y el Uruguay, parecen un mar más que un río. Dato número 22. Buenos Aires es una de las áreas metropolitanas más grandes del hemisferio sur. Dentro de los límites de la ciudad viven unos 3 millones de personas, pero su área metropolitana, el Gran Buenos Aires, alberga alrededor de 15 millones de habitantes. Eso es más gente que en países enteros, como Holanda o Portugal. 1 de cada 3 personas que viven en Argentina vive en ese aglomerado urbano. Esta concentración demográfica tan extrema en torno a una sola ciudad, en un país tan inmenso, es uno de los rasgos más singulares del mapa argentino. Dato número 21. En el centro de Buenos Aires hay una avenida tan ancha que se considera la más ancha del mundo. Es la Avenida 9 de Julio. Mide 140 metros de ancho. Tiene 12 carriles centrales más sus calles laterales, y para cruzarla hay que detenerse en varios semáforos. Su construcción, en los años 30, exigió demoler manzanas enteras en pleno corazón histórico de la ciudad. Hoy es una de las arterias más reconocibles del país, dominada por un símbolo aún más famoso que veremos a continuación. Oye, para un segundo. Si eres nuevo en este canal, esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos lugares del mundo y te contamos lo que los mapas no te cuentan. El botón de suscripción está justo ahí abajo. Es gratis. Ahora seguimos. Quedan 20 datos y cada uno es más sorprendente. Dato número 20.
En el cruce de la 9 de julio con la avenida Corrientes se levanta el monumento más reconocible de Buenos Aires, el Obelisco. Mide 67 metros. Y aquí está lo extraordinario. Se construyó en solo 31 días. Se inauguró en 1936 para celebrar los 400 años de la primera fundación de la ciudad. Hoy es el símbolo absoluto de Buenos Aires. Cuando la selección argentina gana algo importante, los porteños van directos al Obelisco a celebrarlo. Un monumento construido en un mes que se convirtió, sin proponérselo, en el corazón visual de la ciudad. Dato número 19. Frente a la Plaza de Mayo, en el centro político de Buenos Aires, hay un edificio que solo tiene un color: rosa. Es la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Existen varias teorías sobre por qué se pintó así. La más famosa cuenta que se eligió ese color como mezcla simbólica del rojo de los federales y el blanco de los unitarios. Pintar el Palacio Presidencial de rosa era una declaración política. Ya no hay bandos. Otra teoría, más prosaica, dice que se mezcló la pintura con sangre de vaca para resistir mejor la humedad. Sea cual sea la verdad, la Casa Rosada es uno de los pocos palacios de gobierno del mundo que es rosa. Dato número 18. Bajo las calles de Buenos Aires circula el sistema de metro más antiguo de toda América Latina y del hemisferio sur. Se llama el Subte. Su línea A se inauguró el 1 de diciembre de 1913, cuando los porteños ya bajaban a coger el metro. En Ciudad de México, Río de Janeiro o Santiago de Chile, ni siquiera se había empezado a planificar uno. Buenos Aires fue, además, una de las primeras ciudades del mundo en abrir un metro fuera de Europa. Algunos vagones de madera originales siguieron circulando hasta 2013. Un siglo entero rodando bajo la ciudad. Dato número 17. En el corazón de Buenos Aires se levanta uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, el Teatro Colón. Inaugurado en 1908, está considerado por su acústica entre los 5 mejores teatros de ópera del planeta. Tiene casi 2.500 butacas, 4 pisos de palcos y una sala envuelta en mármol, terciopelo rojo y oro. Por su escenario han pasado Caruso, Pavarotti, Callas, Toscanini, Domingo. Para los músicos clásicos del mundo, cantar o dirigir en el Colón sigue siendo uno de los grandes honores profesionales. Dato número 16. En el barrio de Recoleta hay una librería que ocupa lo que antes era un teatro de ópera y está considerada una de las más bellas del mundo. Se llama el Ateneo Grande Splendid. El edificio se inauguró en 1919 como teatro y luego funcionó como cine. En el año 2000 se convirtió en librería conservándolo todo. El techo abovedado pintado, los palcos, las butacas, el escenario y hasta el telón rojo. Hoy puedes sentarte en uno de los antiguos palcos a leer un libro, mientras el viejo escenario funciona como cafetería. The Guardian y National Geographic la han incluido entre las librerías más impresionantes del planeta. Un segundo. Llevamos 10 datos. Escríbeme en los comentarios cuál fue el que más te sorprendió hasta ahora. Y sigue, porque lo mejor está por llegar. Dato número 15. En pleno barrio de Recoleta hay una ciudad dentro de la ciudad, construida entera de mármol, el Cementerio de la Recoleta. Guarda más de 4.500 tumbas, muchas convertidas en pequeñas obras maestras de la escultura funeraria. Sus calles miniatura están bordeadas por panteones de familias ricas argentinas que compitieron, durante más de un siglo, por construir las tumbas más impresionantes. Allí está enterrada Eva Perón. Está considerado uno de los cementerios más bellos del mundo, comparable a los grandes de Europa. Dato número 14. En el sur de Buenos Aires hay un barrio pintado con todos los colores de la caja: La Boca. Sus casas de madera y chapa están pintadas con tonos intensos: rojo, amarillo, azul, verde, naranja. La leyenda cuenta que los vecinos, en su mayoría inmigrantes italianos del siglo XIX, usaban los restos de pintura que sobraban de pintar los barcos del puerto. Como no había suficiente de un solo color, para una casa entera mezclaban tonos distintos en cada pared. En el corazón del barrio está el Caminito, una callecita peatonal donde se baila tango al aire libre. Dato número 13.
Buenos Aires es, después de algunas ciudades italianas, una de las urbes con mayor herencia italiana del mundo. Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, millones de italianos emigraron a Argentina. La gran mayoría desembarcaron en Buenos Aires. Hoy se estima que cerca del 60% de los argentinos tiene algún antepasado italiano, una proporción todavía mayor en Buenos Aires. Por eso la pizza, la pasta y el helado son parte fundamental de la cocina porteña. Por eso el español de Buenos Aires tiene una musicalidad que recuerda al italiano. Una pequeña Italia hecha realidad al otro lado del Atlántico. Dato número 12. En el barrio de Retiro se levanta un edificio que, cuando se terminó en 1936, fue durante años el más alto de hormigón armado del mundo. Se llama el edificio Cabanac. Tiene 120 metros de altura y 31 pisos. Fue una hazaña de la ingeniería de su época. Pero detrás del edificio hay también una leyenda muy popular. Se cuenta que Corina Cabanac, la mujer que financió su construcción, lo mandó levantar precisamente en ese punto para bloquear, con su mole de hormigón, la vista desde una mansión vecina de una familia que la había despreciado. Un edificio levantado, según el mito, como venganza personal. Dato número 11. En el mismo barrio de La Boca está uno de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo, La Bombonera. Es el estadio de Boca Juniors. Lo llaman así por su forma tan particular. 3 tribunas curvas y una recta, que recuerdan a una bombonera de caramelos. Cuando los hinchas saltan al unísono, las tribunas vibran tanto que se mueve toda la estructura. Justo al otro lado de la ciudad está el estadio de su eterno rival, River Plate, el Monumental. El partido entre estos dos equipos, el Superclásico, está considerado uno de los más intensos del fútbol mundial. Llevamos 15 datos, quedan 10. Y los que vienen son los que nadie espera. Los reservé para el final. Si quieres que te avise cuando suba el próximo vídeo, activa la campanita. Dato número 10. Buenos Aires es la cuna de uno de los géneros musicales más reconocibles del mundo, el tango. Nació a finales del siglo XIX, en los barrios pobres de la ciudad, en los conventillos donde se hacinaban inmigrantes europeos, junto con población local y afrodescendientes. Allí se mezclaron ritmos africanos, candombes uruguayos, habaneras cubanas, polcas centroeuropeas y milongas pampeanas. De esa mezcla brutal nació el tango. Durante años fue mal visto, hasta que en los años 20 triunfó en París y volvió convertido en orgullo nacional. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. Dato número 9. Si el tango tiene una voz que lo simboliza por encima de todas, es la de Carlos Gardel. Cantante, compositor y actor, Gardel se convirtió en el ícono absoluto del tango en los años 20 y 30. Pero su biografía guarda un misterio sin resolver hasta hoy. ¿Dónde nació exactamente? Una versión dice que nació en Toulouse, en Francia. Otra dice que nació en Tacuarembó, en Uruguay. La discusión sigue abierta. Murió en 1935, en un accidente de avión en Colombia, en pleno apogeo de su fama. Y, como dicen los porteños, cada día canta mejor. Dato número 8. En el centro de Buenos Aires hay una calle que casi nunca se apaga, la Avenida Corrientes. La llaman la calle que nunca duerme. A lo largo de varios kilómetros se concentran salas de teatro, cines, cafés históricos, librerías de viejo abiertas hasta tarde y bares de tango. A la 1, a las 2 de la madrugada, Corrientes sigue iluminada, con gente comprando libros, saliendo del teatro o cenando una pizza. Para los porteños, si Corrientes está despierta, Buenos Aires está despierta. Dato número 7. Junto al Río de la Plata, lo que durante un siglo fue un puerto industrial abandonado, se transformó en uno de los barrios más modernos de Sudamérica, Puerto Madero. Desde los años 90, los viejos depósitos de ladrillo rojo se reconvirtieron en restaurantes, hoteles y oficinas, y al lado se levantaron rascacielos de cristal. En el centro del barrio, cruza un puente blanco diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, el Puente de la Mujer, inaugurado en 2001. Su silueta blanca
inclinada como una pareja de tango congelada en pleno baile, gira sobre sí misma para dejar pasar los barcos. Dato número 6. Al otro extremo de la historia urbana porteña está el barrio más antiguo y más bohemio de la ciudad, San Telmo. Sus calles empedradas, sus casas coloniales con patios y sus cafés viejos lo convierten en uno de los rincones con más encanto del país. Cada domingo, la Feria de San Telmo llena la Plaza Dorrego con puestos de antigüedades, artesanos y bailarines de tango callejero. En una esquina del barrio hay una estatua que conmueve a varias generaciones. La de Mafalda, el personaje del dibujante argentino Quino, sentada en un banco junto a Felipe y Susanita. Dato número 5. Los porteños no hablan exactamente el mismo español que el resto del mundo hispano. Tienen su propio dialecto, el lunfardo. Nació a finales del siglo XIX, en los barrios bajos de Buenos Aires, mezclando palabras italianas, españolas, francesas y de los inmigrantes judíos y árabes. Lo que empezó como un argot del puerto y de los presos, acabó colándose en la lengua cotidiana, en las letras del tango y en la literatura. Palabras como mina, laburar, guita, pibe o bondi son lunfardo. Algunas se han extendido por toda Latinoamérica. Dato número 4. En la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta, se eleva una enorme escultura de metal con forma de flor, la Floralis generica. Mide 23 metros de altura y pesa 18 toneladas. Pero su característica más extraordinaria es mecánica. La flor está diseñada para abrir sus pétalos al amanecer y cerrarlos al atardecer, imitando el ciclo natural de una flor real. Fue diseñada por el arquitecto argentino Eduardo Catalano, quien donó la obra a la ciudad en 2002. Una flor gigante de acero inoxidable, viva por dentro. Dato número 3. Si hay un rasgo cultural que define a Buenos Aires por encima de muchos otros, es su devoción por los cafés. La ciudad tiene cientos de cafés históricos, algunos con más de 100 años de antigüedad, donde durante generaciones se hizo política, literatura y periodismo. El más famoso es el Café Tortoni, fundado en 1858. En sus mesas se sentaron a discutir Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni, Carlos Gardel y casi cualquier figura intelectual argentina del último siglo. Buenos Aires está oficialmente protegida por una ley que distingue a sus cafés notables como patrimonio cultural. Dato número 2. Buenos Aires tiene una de las concentraciones de psicoanalistas más altas del mundo y, posiblemente, la más alta de cualquier ciudad. Argentina, como país, tiene más psicólogos por habitante que cualquier otro del planeta. Y dentro de Argentina, Buenos Aires concentra una proporción todavía mayor. Incluso hay un barrio entero, en Palermo, conocido como Villa Freud, donde se concentran centenares de consultas en pocas manzanas. El psicoanálisis, en la tradición de Freud y Lacan, está profundamente arraigado en la cultura porteña. Es habitual que los porteños tengan analista propio durante años, una ciudad que se examina por dentro como ninguna otra. Dato número 1. Llegamos al número 1. Y no es el tango, no es el fútbol, no es el bife de chorizo. El dato número 1 sobre Buenos Aires es este. Tiene más librerías por habitante que cualquier otra ciudad del mundo. Según un estudio internacional del World Cities Culture Forum, Buenos Aires cuenta con alrededor de 25 librerías por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta del planeta. Por encima de París, de Madrid, de Londres, de Tokio. En cifras absolutas, se estima que la ciudad tiene más de 700 librerías repartidas por sus barrios. Las hay de todo tipo, enormes y modernas como el Ateneo Grand Splendid, antiguas con olor a polvo en Avenida de Mayo, especializadas en filosofía o política, pequeñas librerías de viejo y librerías café donde la gente lee durante horas. Esa cifra cuenta una historia. Cuenta que Buenos Aires es una de las ciudades más alfabetizadas del mundo. Cuenta que el libro físico, en plena era digital, sigue siendo un objeto de culto. No es casualidad que los grandes escritores del siglo XX argentino, Borges, Cortázar, Sábato, Bioy Casares, hayan salido de esta ciudad. El suelo cultural llevaba siglos preparándose. Las que sostienen el récord no son las espectaculares como el Ateneo. Son las pequeñas, las de barrio,
las que abren cada mañana en una esquina de Palermo, de Almagro o de San Telmo, y siguen vendiendo libros un día tras otro. La ciudad que tiene el metro más antiguo de América Latina, la avenida más ancha del mundo, un teatro de ópera entre los mejores del planeta, los psicoanalistas más numerosos de cualquier capital, y una flor de metal que se abre con el sol, tiene además, en sus librerías, el récord cultural más improbable y más bonito del planeta. Eso es Buenos Aires. Esos son los 25 datos sorprendentes sobre Buenos Aires. Desde la ciudad fundada 2 veces hasta la capital mundial de las librerías. Desde el barrio pintado con sobras de pintura naval hasta el metro más antiguo de América Latina. Buenos Aires no es solo carne, tango y fútbol. Es una de las ciudades más cultas y más profundamente literarias del planeta. Ahora te pido 3 cosas, solo 3. Primera, cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. ¿La ciudad fundada 2 veces? ¿El metro de 1913? ¿La librería en un teatro de ópera? ¿O el número 1, que Buenos Aires tiene más librerías por habitante que ninguna otra ciudad del planeta? Quiero leer tu respuesta. Y si hay alguien en tu vida que crea que ya sabe todo sobre Buenos Aires, compártele este vídeo y deja que llegue al número 1 sin saber qué es. Segunda, si este vídeo te gustó y todavía no estás suscrito, el botón está justo ahí abajo. Aquí publicamos esto cada semana. Un lugar del mundo. Sus datos más increíbles, los que nadie te cuenta. Tercera, si quieres seguir explorando ahora mismo, el siguiente vídeo está aquí al lado. Es tan bueno como este. O mejor. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.